Buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, con por lo menos el interés puesto en lo que está sucediendo, particularmente en Guayaquil. Repasemos tal vez la cantidad de uruguayos que están residiendo, son 561, pero concretamente queremos saber en qué se basó esa reunión y cómo está la situación 2 días después de este estallido. Balúa. Gracias. A ver, efectivamente los uruguayos son 561, los residentes registrados, hay unos 700 porque hay un número superior de temporales y de gente que está en tránsito o que viene a trabajar puntualmente. Respecto a la situación de ellos, al momento tenemos unas 20 consultas y por suerte no hemos tenido situaciones de emergencia puntuales, sí preocupación, prevención por reprogramación de vuelos o por algunas demoras en traslados internos porque rige el toque de queda por el estado de excepción. En Guayaquil es la zona caliente, como bien indicaste, las provincias costeras están más afectadas. A 24 horas no solo del estado de excepción, que no es nuevo, sino a las 24 horas del establecimiento luego de emitido un decreto adicional describiendo la situación de conflicto interno, de medidas de seguridad más rigurosas. Hay unos 329 es la cifra de presuntos terroristas, porque así se califican bajo este nuevo decreto, detenidos. Ha habido operativos fuertes de rescate de personas secuestradas y demás. La situación de inseguridad se vive, se palpa, pero por otro lado las medidas de estado de excepción y el despliegue de las Fuerzas Armadas en la calle han dejado otro tipo de resguardo y de seguridad. Y hay teletrabajo y hay virtualidad, como si fuera el confinamiento. Aquí en la pandemia se confinó, hay virtualidad en la enseñanza pública y privada. Balúa, justamente quería que ampliara en qué consisten esas medidas de excepción y cómo la sociedad está tomando justamente todo lo que está sucediendo, qué tanto se está atacando, si se están generando también malestares o algún tipo de manifestaciones de parte de la ciudadanía. Mira, desde el punto de vista de lo que son los estados de excepción, en la administración anterior, en el gobierno de Lasso, se sucedieron y utilizaron recurrentemente. COVID te indicaba también al inicio de la pandemia. Entonces, el toque de queda no es nuevo para la población ni para los uruguayos residentes con largo tiempo acá. Lo que implica esas restricciones a la movilidad, a la libertad de circulación y de reunión y controles adicionales de documentos o controles delincuenciales que lo denominan acá. Y eso es entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Evidentemente eso se percibe como una limitación, sobre todo a los desplazamientos y también al normal desarrollo de las actividades laborales. De hecho, los comercios cierran antes del toque de queda por seguridad. Los comercios también, los pequeños comercios, están afectados, hay que recordar, por la denominada vacuna acá, ¿no? Por tasas y peajes que cobran los grupos delincuenciales, y el retorno a la virtualidad, digamos, como modo al estilo pandemia, tiene sus desafíos, y en particular estoy pensando en la educación pública, donde la conectividad acá no es la conexión a internet y el despliegue y las facilidades para tener virtualidad acá no son las mismas que tenemos en Uruguay. Y en ese sentido, Balúa... Perdón, no te escuchaba. No, sí, no, perdón. le consultaba, la virtualidad en principio estaba prevista hasta mañana viernes. La idea es que se siga analizando día a día qué es lo que pasa y sobre todo con los servicios. Ayer una periodista también de Guayaquil daba cuenta del transporte que prácticamente es nulo por estas horas o por lo menos hasta el día de ayer. ¿Cómo están funcionando los servicios para la población, comercios, supermercados, cuestiones vinculadas a la salud? ¿Qué es lo que está pasando? Es así. A nivel público, servicios esenciales funcionando. A nivel de servicios y de transporte han mermado y ha disminuido sustantivamente. Nosotros, bueno, en Guayaquil tenemos un consulado honorario, que tenemos la base y la embajada está en Quito. En Quito las calles obviamente están vacías y de todas maneras hay transporte público, hay taxis, funciona, ahora está empezando a funcionar el metro, que era un proyecto que hacía años que estaba por implementarse, pero la población no está circulando. Y si bien acá, como mencionaba, los toques de queda o el estado de excepción no es nuevo, el repliegue en este caso de las personas
mucho antes del toque de queda. Entonces la verdad que la ciudad está vacía, se nota en los operativos de las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa con el aeropuerto? Que era una de las principales consultas de los uruguayos. ¿Qué estaba pasando con los vuelos? Exacto. Si se cancelaron algunos o no. El aeropuerto, a diferencia de otras situaciones, están funcionando. Los aeropuertos. Hay aeropuertos internacionales en Quito, Guayaquil, hay vuelos internacionales a Manta, hay vuelos internos a ciudades importantes como Cuenca, como Loja y a la parte insular, a las Galápagos. Evidentemente el turismo, por ejemplo, ha sido afectado. Evidentemente se han reprogramado vuelos, pero por definición de las aerolíneas, eso es una determinación privada. El aeropuerto funciona hacia el viaje de uruguayos retornando sin problema a nuestro país. Sí se han reprogramado algunos vuelos desde Estados Unidos por decisión de las aerolíneas. Lo que hay sí es, al ingresar al aeropuerto, un control adicional. Solo ingresa quien viaja con pasaporte o cédula de identidad, de etiqueta aéreo, los familiares no, y pueden tener controles, revisiones, digamos, de equipaje y demás adicionales, pero funcionan. En el caso de Quito funciona, hay taxis, hay Uber y hay ómnibus funcionando. Sí, como mencionábamos, en la noche después del toque de queda es mucho más difícil trasladarse, ¿no? Baluga, ¿se han comunicado con ustedes, uruguayos, que hayan tenido alguna dificultad puntual o que no hayan podido efectivizar ese retorno, que hayan tenido alguna situación de violencia o algo que quizá a uno ni siquiera se le ocurra que pueda estar pasando? Porque pienso en los locales que, como usted lo decía, quizá están más acostumbrados, pero quizá los transitorios o los turistas pueden estar más complicados. Sí, tuvimos al día de la fecha, por suerte pocas nosotros, unas 20 consultas, básicamente sobre reprogramación o temas logísticos, reprogramación de vuelos o de traslados internos y temas logísticos, y después algunas preguntas puntuales sobre el funcionamiento, como tú hacías recién, de aeropuertos o acceso a algunas ciudades del interior. ¿Algunos están pensando en la posibilidad de volverse? Si alguno les planteó la posibilidad de volverse ante la crisis que se está viviendo, quizá miedo por sus familias, imagino quizás familias. Eso ocurre siempre, lamentablemente, ocurre con, no sé, ante un terremoto, ante un conflicto fuerte o ante estas medidas. Acá, como no es la primera vez que hay esta decepción, nunca sí la situación con esta violencia exponencial que se vio y que usted es de público conocimiento, pero siempre hay alguna solicitud o algún pedido puntual de colaboración para retorno, pero en este caso no hemos tenido. Sí tengo conocimiento de algunos uruguayos, sobre todo un grupo que trabaja con una empresa multinacional. La empresa decidió relocalizarlos temporalmente, eso también es decisión privada, ¿no? Pero hasta el día de la fecha, básicamente el temor han sido la reprogramación de algunos vuelos y los movimientos internos, y no ha llegado, tengo la comparación lamentablemente de lo que ocurrió con las protestas sociales de 2022, que el país se paralizó durante un mes entero y ahí sí los aeropuertos estaban bloqueados. No han llegado a esa situación. Embajador, le quiero consultar también, por lo menos tener un abordaje. Ayer se lo preguntamos a esta periodista que teníamos el contacto. ¿Qué desencadenó todo esto? Hace 3 años que usted está radicado allí en Ecuador como embajador uruguayo en ese país. Conocer un poco, pasó por los 3 periodos prácticamente, de Moreno, también el de Lasso, finalmente la situación que se presenta ahora con Noboa, que acaba de asumir. ¿Qué es lo que ha ido cambiando a lo largo de estos años para generar este estallido? Cuando además se ha hablado mucho de la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes que trepó en 2018 de unos 5 cada 100.000 a 40 en el último año que acaba de culminar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó con estos grupos criminales también? ¿Qué información se tiene a nivel de la diplomacia? Es exactamente lo que acabas de describir. En realidad, en estos 3 periodos, en estos 3 años intensos y diferentes según los enfoques de cada gobierno, al final el gobierno de Lenín Moreno con la propagación de la pandemia, irrupción y propagación de la pandemia en un país que fue fuertemente afectado y que decidió confinar, el inicio del gobierno de Lasso, donde la preocupación siempre, tanto con Lasso como con Noboa, de la ciudadanía, cualquier encuesta de opinión pública te sitúa la inseguridad ciudadana como primer punto. Y el enfoque de Noboa, que es un enfoque quizás más con influencias de lo que se está haciendo en otros países como en El Salvador, ¿no? Noboa está influido por Bukele, está pensando en la construcción de megacárceles, declara a los grupos narcotraficantes como terroristas, los enumera y los enfrenta.
Creo que la diferencia fuerte ha sido, en primer lugar, esta declaración, esta identificación y este señalamiento de 22 grupos que tienen conexiones internacionales con cárteles en México, en los Balcanes. Embajador, estamos viendo justamente ahora estas imágenes que llegaban desde la cárcel cuando se realizó ese motín con la toma de rehenes de los propios funcionarios militares. Ellos daban cuenta allí de que no pedían cárceles 5 estrellas, sino tener un lugar donde estar seguros dentro de las cárceles, ¿no? Cuestiones vinculadas a los derechos humanos. Y repasando un poco la información, también se habla que en el gobierno de Lenín Moreno se generó como una especie de desmantelamiento vinculado a la seguridad, la eliminación del Ministerio de Justicia, cuestiones vinculadas a los derechos humanos. Todo esto también se percibe de esta manera, y esa admiración por Bukele tal vez es parte de lo que ha motivado que estos grupos se rebelen. No, en realidad yo te menciono cambios institucionales en este país hay constantemente. De hecho, en la etapa de Lasso se creó el Ministerio del Interior. Antes estaba bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, que viene a ser como una jefatura de gabinete que coordina la administración pública. Ahora las competencias volvieron con la nueva ministra a ese lugar. El punto para mí ha sido la propagación y la extensión de los lazos que tienen a nivel internacional de las mafias que están acá. Hay lucha por control territorial, de territorios puntuales dentro del Ecuador, de zonas, parroquias, como le dicen acá, vendrían a ser como lo que son los municipios nuestros, zonas determinadas dentro de las provincias. Los motines que tú ves en las cárceles son los que han generado, entre otras cosas, estados de excepción permanentes y prorrogados en las provincias de la costa, y la mayor parte de la producción de cocaína de Colombia, una gran parte, transita por las provincias costeras del Ecuador. Entonces, más allá de los esquemas puntuales de atención de cada administración, es un enfoque de Estado donde además se combina lavado de activos y se combina una corrupción endémica. Entonces, estos tres factores en un país espectacular, porque realmente es un país hermoso. Lo que ha incidido, yo creo, es la operativa de los grandes cárteles y los vínculos con las mafias transnacionales que en definitiva están interpelando al Estado, ¿no? Justamente quería preguntarle eso. Multiplicado la tasa de homicidios. Ya tenemos que despedirnos, pero justamente quería desde su rol diplomático que nos comentara cómo se ha recibido, cómo ve usted, cómo lee el apoyo internacional, si ha sido suficiente, si se han hecho propuestas quizá de colaboración que puntualmente pudieran llegar a hacer la diferencia, o en cuanto al know-how, ¿no?, de tener que lidiar con este tipo de situaciones. La colaboración en particular de países, potencias, Estados Unidos, China, la Unión Europea está, de Naciones Unidas está. La reconstrucción de la institucionalidad es otro punto. El presidente Noboa ayer ante el cuerpo diplomático en un briefing mencionaba que más allá de los financiamientos y de la apertura que haga la cooperación internacional, el punto en el que está en estos momentos recibió un país que tenía un déficit de $8.000 millones, entonces la parte de seguridad va paralela a la reconstrucción económica, y también un país que tenía crisis energética, porque hubo interrupción, déficit energético, apagones constantes. Entonces, en todo este paquete, el apoyo internacional es fundamental, pero en realidad lo que está el presidente es en un plan de seguridad que se llama Plan Fénix, en una consulta popular donde la mayor parte de las preguntas tienen que ver con seguridad, agravamiento de penas y condenas, facilitación de extradición y el rol de las Fuerzas Armadas. En eso es lo que está Ecuador hoy, y que estaba también en debate y en algunos casos implementándose con la administración anterior de Guillermo Lasso. Embajador, le agradecemos muchísimo este contacto con Arriba Gente. Gracias a ustedes y que tengan buen día. De la misma forma, cerramos entonces esta entrevista con la actualización al día de hoy de lo que está ocurriendo en Ecuador con el embajador uruguayo en ese país, Ricardo Balúa. Y yo les cuento que Alimentos de Ambrosi son industria uruguaya, una empresa familiar con más de 60 años en la mesa de todos los uruguayos, y te ofrece los mejores productos nacionales para tu familia. Pulpa de tomates gourmet y pulpa de tomates de ley 100% uruguayas. Alimentos de Ambrosi. Cuando los ingredientes están buenos, cocinar es una papa. Elegí Alimentos de Ambrosi. Aposta siempre por el trabajo de los uruguayos. Industriauruguaya.tv.
¿Estás pensando cómo pagar la patente? Hacela fácil, usa Passcard. Mira. Paga la anualidad de la patente en fecha con el 20% de descuento de SUSIBE y hacelo en 6 cuotas con tu tarjeta de crédito Passcard. Además, te llevas de regalo 500 puntos para canjear por miles de productos en tienda Passcard. ¿Qué tal? Excelente opción. Salí con la tuya, salí con Passcard. Es todo lo que necesitas. Bueno, el momento va a ser la primera pausa aquí en Arriba Gente. Al regreso vamos a hablar sobre la situación de las academias de choferes. ¿Quiénes enseñan a los que enseñan? ¿Cómo es la capacidad?